Bueno, yo sí traje mi plática. Vamos a hablar sobre novedades sobre trastornos anorrectales. Sabemos que son enfermedades comunes y realmente más comunes de lo que pensamos, porque normalmente por ser esta zona a los pacientes les da muchas veces pena decir que hay algo pasando ahí. Ha habido estudios hasta que reportan el 25% de la población la llega a padecer y muchas veces tiene síntomas sobrepuestos. ¿Esto qué quiere decir? Que un paciente puede tener incontinencia y a su vez puede tener disinergia. Por lo tanto, los síntomas son pobres predictores de la fisiopatología y para poder hacer un buen diagnóstico de estos pacientes, pues una historia clínica, los síntomas, pero se recomienda hacer estudios de fisiología y estructura para saber exactamente qué es lo que está pasando. Sabemos que todo esto, la zona anorrectal es un órgano complejo que tenemos que ver continencia fecal y todos los factores que intervienen en el proceso de la defecación. ¿Y cuáles son las novedades? Voy a hablar brevemente acerca de Roma 4 y las novedades vienen con las nuevas herramientas diagnósticas. No quiere decir que haya nuevas enfermedades, simplemente con las nuevas herramientas estamos entendiendo mejor la fisiopatología. Entonces, Roma 4 del 2006 al 2016 se actualiza, sigue utilizando este modelo biopsicosocial desde 1998, sin embargo, poco a poco ha ido añadiendo algunas otras interacciones o algunas otras concepciones, como la disbiosis, alteraciones en la función inmune, permeabilidad de la mucosa, alteraciones en la regulación del cerebro eje intestino, funciones motoras o estos trastornos de hipersensibilidad visceral en los trastornos funcionales. Además de esto, reconoce este overlap o la sobreposición como parte del espectro. ¿Esto qué quiere decir? Que un paciente en una evolución puede diagnosticarse como estreñimiento funcional y en otra parte de la evaluación puede cumplir criterios para intestino irritable tipo estreñimiento. Entonces, reconoce esta sobreposición. ¿Qué es lo que cambia? Realmente es poco. Antes hablábamos de proctalgia crónica, ahora lo elimina porque considera que hay muchos factores que pueden estarla condicionando. Sin embargo, deja los otros diagnósticos. Algo más es que nos indica el uso de herramientas diagnósticas para hacer estas evaluaciones, a diferencia de los otros estudios o de las otras patologías donde con los cuestionarios nos podemos apoyar. En los trastornos anorrectales sí hay que hacer pruebas diagnósticas para ver qué es lo que está pasando. También lo nuevo es en cuanto a los trastornos de la defecación, en específico defecación disinérgica y una defecación inadecuada por problemas en la propulsión. Antes solamente se podía hacer el diagnóstico si el paciente tenía estreñimiento funcional, ahora los pacientes con intestino irritable y estreñimiento también pueden entrar en este grupo de pacientes, y recordar que debe estar presente en los últimos 3 meses y mínimo haber iniciado 6 meses antes de hacer el diagnóstico. ¿Y qué es lo nuevo en el diagnóstico? Pues lo nuevo, aunque parezca chistoso, pues es el tacto rectal. ¿Y por qué es el tacto rectal? Porque nadie lo hace. En esta encuesta mexicana de médicos en formación, internistas, gastroenterólogos, coloproctos y médicos generales, todo el mundo tiene una causa por la cual no hacer el tacto rectal, y aunque los mexicanos pareciera que somos los únicos, en esta encuesta en Estados Unidos igual evaluaron a 652 médicos, en promedio son 41 tactos rectales. Entre más experiencia se ha visto que más tactos hace, y que ¿por qué no hacen los tactos rectales? Pues porque el médico no se siente cómodo. En este otro estudio italiano, pues también los italianos se parecen a nosotros, el 56% de los gastroenterólogos difieren tactos rectales. Entonces, realmente un tacto rectal donde hagamos una adecuada inspección, valoremos reflejo anocutáneo, todas las maniobras, la presión de pulso del canal anal y el pubo rectal, va a facilitar una adecuada selección de pacientes para el tipo de pruebas diagnósticas y tratamiento. Y esto es importante, ¿por qué? Porque no todos tenemos a la mano las herramientas diagnósticas o podemos hacer estudios de fisiología digestiva. Entonces, hacer un buen tacto rectal nos va a decir qué paciente, a qué estudio puedo mandarlo. Y es importante porque el tacto rectal nos ayuda a un buen diagnóstico. En este estudio que les demuestro del doctor Rao, con 209 pacientes que cumplieran criterios con estreñimiento, valoraron a pacientes que tenían inadecuado ascenso piso pélvico, contracción anal paradójica y pujo inadecuado. Compararon a los pacientes que tenían estas características con manometría, expulsión de balón y tránsito intestinal.
De estos 209 pacientes, 73% tuvieron sospecha de disinergia por tacto rectal y el 87% fue confirmada con estos estudios, lo que da una buena sensibilidad de 75%, especificidad del 87% y un buen valor predictivo positivo del 97%. A su vez, nuestro grupo se dio a la tarea para valorar qué es lo que pasa con nosotros y estudiamos pacientes con estreñimiento y con incontinencia fecal. Valoramos 113 pacientes, 39% con incontinencia fecal, 32% con estreñimiento y por tacto rectal y la confirmación de disinergia por manometría y prueba de expulsión de balón, encontramos una sensibilidad del 77% y una especificidad del 90%, similar a lo encontrado por el doctor Rao, con un valor predictivo positivo del 85%. Para la valoración del tacto rectal en defectos estructurales y lo comparamos con ultrasonido endoanal, esto en pacientes que habíamos valorado por incontinencia, la sensibilidad es un poco menor, pero tiene especificidad del 91% y un valor predictivo positivo hasta del 80%. Entonces la invitación, pues por supuesto, es hacer un tacto rectal, háganlos más para que cada vez se sientan más cómodos. En cuanto a la manometría no rectal, en lo particular es una herramienta diagnóstica que a mí me gusta mucho porque no solamente proporciona información anatómica, sino nos da información funcional y sensorial, valorando lo que son los esfínteres, los músculos, reflejos, tono, sensibilidad y la coordinación del piso pélvico. Y esta herramienta ha ido evolucionando y conforme ella ha ido evolucionando nosotros también en los diagnósticos. Previamente teníamos la de 3 sensores, 12 sensores y actualmente contamos con la alta definición con 256 sensores. Entonces, de ver un plot de imágenes como este, que era una manometría convencional, a estar viendo de alta definición y una reconstrucción completa en la alta resolución. Entonces podemos hacer con las nuevas herramientas un análisis multidimensional en una dimensión, en 2 dimensiones y en tercera dimensión y podemos catalogar mejor las zonas de presión dadas por los diferentes músculos. En el 2004 el doctor Satish, con las nuevas herramientas, pues tenemos que saber qué es normal y qué es anormal. Entonces nos explica qué es lo normal en el proceso de la defecación, donde debe de haber un incremento en la presión rectal con un descenso en la presión anal para facilitar la salida de las heces. Y clasificó la defecación disinérgica en 4 tipos, ¿no? El tipo 1, el tipo en el cual hay una contracción paradójica, el tipo 2, sobre todo, donde hay alteraciones a nivel de la propulsión y de la relajación, y el tipo 3 y el tipo 4, donde ustedes pueden ver que no relaja bien, pero también hay alteraciones en el pujo. De acuerdo a Roma 4, que cataloga como defecación disinérgica sería el tipo 1 y el tipo 3 y alteraciones en la propulsión sería el tipo 2 y el tipo 4. Como ustedes saben, la manometría convencional tiene un alto índice de falsos positivos para la detección de defecación disinérgica, o sea, muchos pacientes sanos presentan este patrón. Con las nuevas herramientas se está tratando de evitar estos falsos positivos y ahora el doctor Rao propone esta nueva clasificación, se sigue basando en los tipos clásicos, por así decirlo, pero ahora subdivide al tipo 1 y el tipo 2 tratando de ver dónde está el problema. Los dividen de difuso, en tipo 1 y el tipo 2, en donde la alteración pudiera estar sobre todo a nivel del pubo rectal, y el tipo 1 y 2 en el defecto a nivel del esfínter anal, como pueden ver en estas imágenes. Esto tratando de quitar los falsos positivos y han encontrado una disminución del 10% con estos nuevos fenotipos. A su vez, el doctor Barbucha también hizo sus nuevos fenotipos, los divide en 3, donde reporta que en el primero hay un aumento de la presión anal en reposo, otro en el squeeze y la contracción paradójica a la hora de la maniobra del pujo. Se ha visto que el tipo 2 es donde hay presiones bajas prácticamente todo el tiempo y el tipo 3 es un híbrido donde la presión es baja, pero como ustedes pueden ver, cuando el paciente debe de pujar hay una contracción anal paradójica. Esto tratando de valorar si se puede evitar hacer prueba de expulsión de balón con estos fenotipos. Sin embargo, todavía no hay mucha relación. Y conforme hay nuevas herramientas, pues tenemos que saber qué es lo normal y qué es lo anormal. El grupo británico del doctor Mask Scott están definiendo las relajaciones post-contracción como un patrón característico normal. En este estudio también del doctor Remes, la relajación post-contracción es normal en sujetos sanos, pero cuando no hay una adecuada relajación, entonces esto nos puede hablar de un patrón disinérgico o una hipertensión del esfínter anal o la presencia de ondas anales ultralentas en pacientes con proctalgia.
A su vez, se está comparando la manometría de tercera dimensión contra el gold estándar para la detección de defectos en el esfínter, como es el ultrasonido anal, para saber si estas imágenes que estamos viendo a qué pueden ir correspondiendo, ¿no? Entonces, se han descrito la presencia de abscesos, hemorroides o defectos anteriores para que cuando estemos utilizando una herramienta podamos ver si el paciente amerita hacerle otro estudio. Y por último, lo que les quiero comentar es el diagnóstico de aquinesia de piso pélvico. Esto fue publicado en la DW, en el cual valoraron a 82 mujeres sanas y 82 pacientes con disinergia y valoraban la presión rectal durante el pujo y la maniobra de squeeze. Encontraron que en 18 pacientes con disinergia este patrón, entonces este patrón no lo encontraron en personas sanas, lo que pudiera ser un patrón altamente característico de pacientes con defecación disinérgica, pero sin embargo se necesitan más estudios. Para concluir, Roma 4 reconoce la presencia de overlap y que existe la necesidad de hacer estudios diagnósticos en los trastornos anorrectales. Los invito a seguir haciendo los tactos rectales y mientras haya nuevas herramientas, nuevos parámetros y hay que validarlos. Así que, así como han mostrado interés el día de hoy, pues los invito a seguir viendo qué pasa en toda la cuestión de anorrecto. Gracias por su atención. Gracias, doctora.